A continuación se presentan los conjuntos escritos en forma de comprensión y cada uno de ellos hay que escribirlos en su forma de extensión. Comenzamos con el primero, que nos dice que del conjunto A hay que tomar los elementos del universo que sean pares menores que 10. El conjunto sería el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. No tomamos en cuenta el 10 porque nos dice que es menor que 10. Ahora nos pide que sea un divisor de 12. Los divisores de 12, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Ahora nos pide que sean menores que 6 de los que están aquí. Entonces sería del 0 al 5. Ahora nos pide que sean números mayores que 2 y menores iguales que 6. Por tanto, comenzamos a partir del 3 y terminamos en el 6. 3, 4, 5 y 6. Para el conjunto E nos dice que sea un dígito. Los dígitos son del 0 al 9. Ahora nos pide que sean números mayores que 13. Por tanto, comenzamos a partir del 14 y terminamos al 18. Nos dice que sean pares mayores que 10, entonces comenzamos a partir del 12, 14, 16 y 18. Una vez que tenemos cada uno de nuestros conjuntos expresados en forma de extensión, vamos a realizar la primera operación, que nos dice que es f menos g intersectado con e complemento. Lo primero que necesitamos hacer es colocar el e complemento. El e complemento son todos los elementos que no sean e. Entonces, si tenemos e, que son los dígitos del 0 al 9, entonces el e complemento tendría que ser a partir del 10 hasta el 18. Una vez que tenemos identificado el e complemento, ahora desarrollamos f menos g. Y f menos g nos dice que son los elementos exclusivamente de f que no comparta con g. Entonces tendríamos que el 14 no, puesto que también está en g. El 15 sí, el 16 no, el 17 sí y el 18 no. Por tanto, solamente f menos g está compuesto de dos elementos. Ahora, ya que tenemos estos dos conjuntos, nos dice que los intersectemos. La intersección de estos dos hay que fijarse cuáles son los elementos en común y tenemos que es 15 y 17, también está en e complemento. Por tanto, la operación que nos están pidiendo está compuesto de dos elementos, 15 y 17. Avanzamos a la siguiente operación, que nos dice que es f intersectado con g unión con d. Primero vamos a realizar la intersección de f y g. Tenemos el conjunto f y el conjunto g. Entonces, ¿qué elementos son en común? Tenemos que es el 14, el 16 y el 18. Ya que tenemos este conjunto, lo unimos con D. D es este, por tanto tendríamos el 3, 4, 5, 6 y luego el 14, 16 y 18. Estos serían los elementos de esta operación entre conjuntos. Ahora nos piden que tengamos A unión con G y lo intersectemos con E complemento. El E complemento ya observamos que son todos los elementos que no estén en E. Entonces tendríamos que elegir a partir del 10 hasta el 18. Vamos a desarrollar A unión G. A unido con G, entonces tendríamos que es el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y lo juntamos con el 12, 14, 16 y 18. Y nos pide que estos dos conjuntos los intersectemos. Vamos a observar cuáles son los elementos en común. No vamos a tener el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. El 12 sí, el 14, el 16 y el 18. Entonces estos serían los elementos que componen a esta operación entre conjuntos. Muchas gracias por ver el video.